En los últimos días, Jikook ha vuelto a estar en el centro de todas las miradas, no por rumores sin fundamento ni teorías exageradas, sino por cosas completamente visibles, reales, que cualquiera puede comprobar si ha estado pendiente de sus movimientos. Lo más reciente fue la publicación que hizo Jimin en Instagram, una foto sencilla en apariencia, pero que contenía un detalle que nadie pasó por alto, una caricatura suya, un dibujo claramente inspirado en él y que, según lo que respondió en los comentarios, fue hecho por Jungkook. Jimin comentó, JK, ¿cómo lo hiciste? Y esa frase encendió al fandom por completo, no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. La forma JK es la pronunciación coreanizada de JK, es decir, las iniciales de Jungkook. No es una forma común ni aleatoria de referirse a alguien, y mucho menos a un compañero de grupo. Es una forma más íntima, más cercana, que revela una conexión personal. Además, esa expresión de sorpresa, ¿cómo lo hiciste?, suena más a admiración y ternura que a otra cosa, como si, aunque ya sepa que lo hizo Jungkook, quiera remarcar lo bien que le quedó o simplemente iniciar una conversación pública con él de forma casual pero significativa. Este tipo de interacción entre ellos no es nueva, pero se siente diferente ahora. No es la primera vez que Jungkook dibuja a Jimin, ni es la primera vez que Jimin comparte algo relacionado con lo que Jungkook hace. Ya lo hemos visto en otras publicaciones, en momentos donde, sin decirlo directamente, muestran cuánto se influyen mutuamente, cuánto se acompañan y cuánto se tienen en cuenta. Esta dinámica que tienen, de compartir detalles sin necesidad de explicarlos, habla de una relación muy cercana, con códigos propios que ellos manejan desde hace tiempo. Pero lo más interesante es que ese dibujo no fue lo único que ha pasado últimamente. Poco después comenzaron a circular fotos de ambos en Zúrich, Suiza. Las imágenes mostraban a Jimin y Jungkook caminando juntos por las calles de la ciudad, en diferentes momentos. Lo que llamó la atención no fue solo que estuvieran los dos, sino cómo estaban. En una de las fotos más comentadas, se puede ver a Jimin con el brazo sobre los hombros de Jungkook. Es un gesto sencillo, pero muy significativo. No es común que idols caminen así en público, sabiendo que pueden ser fotografiados en cualquier momento. Es un gesto de confianza, de cariño, que no se da entre cualquiera. Otra imagen que circuló mostraba a Jimin caminando sin gorra, algo poco común en él últimamente, lo que permitió ver cómo ha crecido su cabello. En esa misma foto se ve cómo sostiene la parte de atrás de la camiseta de Jungkook mientras caminan. De nuevo, es un gesto pequeño, pero que dice mucho. Esa necesidad de contacto constante, de cercanía física, de mantenerse juntos incluso en una caminata simple por la calle. Ninguno de los dos muestra incomodidad ni nerviosismo. Más bien parecen relajados, tranquilos, disfrutando el momento. Eso también es importante. No están actuando ni cuidando su imagen de forma forzada. Están siendo ellos mismos. Una persona que estaba en el lugar compartió un pequeño testimonio que también se volvió viral. Dijo que los vio caminando juntos esa noche en Suiza, que decidió no molestarlos ni pedirles fotos por respeto a su privacidad, pero que sin querer los captó en una imagen del paisaje. Según esa persona, fue una coincidencia total, pero les sorprendió verlos tan relajados, tan ellos. Ese tipo de testimonio tiene mucho peso porque no proviene de un fan buscando atención, sino de alguien que simplemente los vio en el lugar y quiso compartir su experiencia de forma respetuosa. Pero eso no fue todo. También aparecieron videos donde se puede ver a Jungkook nadando en un río, mientras Jimin lo observa desde fuera. En uno de los clips, Jimin se sienta, sonríe, hace un pequeño movimiento de baile y vuelve a mirar a Jungkook en el agua. El ambiente es tranquilo, natural.
Luego aparece otro video donde se ve que ambos están dentro del agua, jugando, riendo y en un momento incluso se acercan bastante. Es una escena muy natural, como de dos personas disfrutando de su tiempo libre, sin preocupaciones, sin presión. Lo más interesante es que este tipo de juegos y gestos ya los hemos visto antes entre ellos, tanto en programas como fuera de cámaras. La diferencia es que ahora no están ocultando nada, simplemente están viviendo su momento, y si alguien los ve, los ve. Después de esos días en Suiza, se empezó a hablar de su posible próximo destino, Vietnam. Y ahí surgieron nuevas teorías. Algunas personas pensaron que podría tratarse de la grabación de la segunda parte de Are You Sure? Pero quienes los vieron dijeron que no parecía una producción oficial, que había poco staff, que la dinámica no era la de un rodaje profesional. Más bien parecía un viaje más personal, algo más relajado. Lo interesante es que varias personas que estuvieron cerca afirmaron lo mismo, que no se trataba de una grabación grande, y que la interacción entre ellos era muy natural, como si estuvieran simplemente pasando tiempo juntos. Eso abre la posibilidad de que estén grabando contenido más personal, tal vez algo que luego compartirán con sus fans, o tal vez no. Pero el hecho de que estén viajando juntos, compartiendo tanto tiempo, mostrándose sin filtros, ya dice mucho por sí solo. Y aquí es donde muchos fans comienzan a notar lo obvio. Esto no es solo amistad, ni una colaboración de trabajo. No se trata de teorizar ni de forzar cosas, simplemente de observar lo que ellos mismos están mostrando. No lo dicen con palabras, pero lo demuestran con gestos, con actitudes, con la naturalidad con la que están juntos. No se esconden, no evitan el contacto, no se comportan como si tuvieran algo que ocultar. Por el contrario, se muestran tranquilos, cercanos, compartiendo momentos importantes de su tiempo libre. Y para dos personas con sus niveles de fama, eso no es poca cosa. Todo lo que ha pasado en estos días, el dibujo, el comentario, las fotos en Zúrich, los videos en el río, el viaje a Vietnam, forma parte de una cadena de momentos que ellos han construido poco a poco. No es una sola cosa, es la acumulación de muchos detalles que juntos hacen sentido. La relación entre Jungkook y Jimin no se puede definir desde fuera, porque ellos no han querido ponerle nombre, pero sí podemos decir que hay una conexión muy fuerte, muy visible, que va más allá de lo profesional, y cada vez están más cómodos mostrando esa conexión. Algo está pasando, y, tristemente, es algo que muchos ya nos imaginábamos que podía llegar. Cuando Jungkook y Jimin comenzaron a mostrarse más abiertamente juntos, cuando aparecieron las fotos en Suiza, los videos en el río, los momentos compartidos que no se pueden ocultar porque son reales, muchos sentimos alegría, ternura y orgullo. Pero también sabíamos que eso no iba a caer bien en todos los rincones del fandom, especialmente en aquellos espacios donde la posesión y el control disfrazado de preocupación siguen marcando la pauta. Y ahora, con lo que está ocurriendo en la cuenta de Instagram de BAM, @BowWowBam, esa parte fea, injusta y dañina del fandom está saliendo a la luz de forma muy clara y dolorosa. La cuenta que Jungkook abrió con tanta dulzura para compartir momentos de su perrito Bam, esa misma cuenta que en su momento fue celebrada por fans de todo el mundo por su ternura y cercanía, ahora está siendo atacada. No con críticas constructivas, no con opiniones respetuosas, sino con mensajes ofensivos, cargados de rabia y exigencias egoístas. Hay comentarios diciéndole que debería madurar, que es un malagradecido, que solo hace fanservice, que debería dejar la empresa o incluso que debería centrarse en su carrera en vez de viajar. Pero lo más grave de todo esto no son las palabras aisladas, sino lo que hay detrás. La molestia no es que esté viajando, la molestia es que lo esté haciendo con Jimin. Muchas de estas personas se excusan diciendo que Jungkook le debe a sus fans, que debería estar dando conciertos, que debería enfocarse en su música en lugar de andar de paseo, pero luego, sin ninguna contradicción aparente, comentan que si fuera un viaje con Taeyong sí estaría bien.
Entonces queda claro, no les molesta el viaje, ni la pausa, ni el descanso. Les molesta que sea con Jimin. Les incomoda esa cercanía. Les molesta que no puedan controlar la narrativa. Les pesa que no se escondan. Porque si el mismo Jungkook estuviera haciendo exactamente lo mismo pero con otra persona, esos comentarios simplemente no existirían. Lo más doloroso es que este tipo de odio se disfraza de fanatismo, pero no tiene nada que ver con ser fan. Amar a un artista no significa querer controlarlo, ni exigirle que se comporte como tú esperas. Amar a alguien implica querer que esté feliz.